Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. La voz psicoanalítica del mundo, entramos al aire en plena conversación. Estamos aquí hablando ya de distintas cuestiones, siempre que conciernen a nuestra conversación, nuestra investigación. Entonces, pues conversamos, por supuesto, de todo. Sean bienvenidos, querido público. Hoy que es jueves, llegamos de esta manera el día de hoy a cerrar las transmisiones en vivo. Saben bien que lo llevamos a cabo este día. Jueves, aquí estamos, jueves 12 de octubre. Ah, Día de la Raza. Hoy es el Día de la Raza. Jueves 12. ¿Cuál raza? Pues, doctora, pues ya ve que La de bronce, el pueblo. Jueves 12 de octubre del 2023 y les damos la bienvenida, querido público, a este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con un gran tema que hemos estado trabajando. La sexualidad humana en disputa en el siglo XXI. Para entrar de lleno en la conversación, bueno, están nuestros colegas ya conectados. Einar Hernández se encuentra ya listo en el Estado de México. En Pachuca, nuestro querido colega Oscar Hernández. En Francia, saben que es jueves y aquí está con nosotros nuestra querida colega, la doctora Adriana Lozano. Y reunidos aquí en mesa redonda con la doctora Silvia Heiser, nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Estamos también ya aquí, Ingrid Nissen, Valeria Reyes y Germán López Díaz, que es mi nombre. Reunidos para entrar de lleno en este tema tan importante, la sexualidad humana en disputa en el siglo XXI. Y contextualizándote, espero estén al día tengan presente cómo el programa anterior estuvimos tratando lo que ya nuestra colega Valeria traía a la mesa, a la discusión, una investigación al respecto de si era posible o por dónde iría la propuesta posible del discurso de género como una ruptura epistémica. Bueno, con ello arrancamos la conversación, el programa anterior. Tengo también la impresión que muy rápidamente la doctora Heiser, cuando llegó el martes al programa, pues puso muy claramente y muy rápido en su lugar al discurso de género, pero ello nos lanza de una manera renovada a seguir hoy con la conversación y hablar de esta cuestión. Entonces, sean bienvenidos y pues, doctora, estamos ya aquí listos y reunidos. Bueno, hay que darle, digamos, voz en cuello a la doctora Adriana Lozano, porque luego a veces ella trae un excelente trabajo. Nosotros empezamos con nuestro rollo y a veces ella no tiene el espacio necesario para hablarnos de lo que ella ha preparado. ¿Tiene usted la palabra, doctora? Lo que preparé para ustedes hoy fue, en definitiva, después de haber escuchado el programa en vivo del martes, si no me equivoco, de ustedes, lo cual me parecía que se habían dicho puntos muy importantes, ah, con los cuales podemos concluir, no concluir, pero hacer una salida hoy jueves. Y es principalmente este aspecto de la muerte, cuando hablaron de canibalismo, todo lo que tiene que ver con ignorar, para el sujeto, él ignora él mismo, que puede ser más de su cotidiano, estas ganas de canibalismo, estoy dando un ejemplo, pero que no es tan alejado de lo cotidiano, todo lo que toca la perversión, como ustedes lo estuvieron poniendo en evidencia, lo que es para el psicoanálisis, y que pudieron
ir más profundo cuando hubo un radioescucha que de alguna manera presentaba un aspecto moral con respecto a la perversión en psicoanálisis. No, no en psicoanálisis, él presentaba una posición moral y cómo para el psicoanálisis no se trata de eso. Y algo que me parecía muy importante de lo que podemos hablar es cómo hay hoy ambientes de guerra de sexos, guerra entre las generaciones, guerra entre los discursos. Y si algo nos ha enseñado Freud es que en situación de guerra los límites se borran. Entonces vemos muy claramente cómo hay hoy un empuje del poder, de ciertos poderes, a llevar a los grupos humanos a sentirse en este escenario de guerra que le permite atacar al otro y que sus límites van a ser abolidos y que nos permiten una satisfacción brutal. Cuando yo tengo enfrente al otro, lo decían en las manifestaciones de las mujeres, cuando hablaron de esta manifestación salvaje que me hacía sonreír, lo que decía la doctora de meterlos en una red, ¿no? Llevarlos a la selva, pero que Freud desde hace mucho tiempo nos dijo cómo hay ciertos azuzares, llevar a los sujetos y a las masas a que realicen ciertas satisfacciones. Entonces, efectivamente, ¿cómo tener una distancia con respecto a esta invitación de darte placer con lo que tengas? Y me parece que es un ambiente social de nuestra época. Entonces, yo quería agregar esto, porque hay preguntas que nos hacemos con respecto al lazo social. Me parece que se habló muy bien también de cómo la satisfacción autoerótica no considera al otro. Lo dijeron también el martes. No va a ser cultura, se decía el martes. No considera al otro. Es la autosatisfacción erótica. Y me parece que hay una invitación de esta índole y que han entendido muy bien ciertos asusadores que de lo que se trata es de hacer guerra, provocar el odio en el otro, que va a permitir bajar un límite que yo tengo, en donde no voy a reconocer que tengo enfrente a alguien que yo tengo que considerar desde un límite. Entonces, bueno, yo había traído esto para ustedes después de lo que escuché en el programa del martes. Muy bien, pues hablemos, digamos, de cómo se organizan también ejercicios aparentemente nobles, generosos, ¿sí? Con derecho, con luminosidad, en cuanto que hay que darle ya un estatuto epistémico al discurso feminista y al discurso de género. Bueno, ¿por qué habría que dárselo? Sí vemos en la actualidad, desde que apareció toda la dinámica feminista en donde se prostituyó y se desvió de su objetivo inicial, lo mismo pasó con el género. El género no ha aportado a la sociedad una tranquilidad, un beneficio, un reconocimiento a las diferencias sexuales. No, viene una imposición. El género se ha convertido en un deber ser, en un ser políticamente correctos y en imponerle a la sociedad, ¿sí? Tú tienes que aceptar la diferencia sexual que te toca vivir en la actualidad. Y ese pues, es un forzamiento. Entonces, ese forzamiento es destructivo. ¿Qué van a hacer
en esa experiencia destructiva que se ha implantado a la sociedad actual con obligar a otros a reconocer una diferencia sexual que le es rechazable, ¿cómo lo van a llevar esa oposición a un desarrollo epistémico? Entonces, quiere decir, como yo lo interpreto, de que elevar los discursos de género y los discursos feministas a un valor epistémico es una cadena de fuerza. Es una ley forzada. Es llevar a un reconocimiento de ciencia, lo que definitivamente probando en la actualidad concretamente lo que ha producido el feminismo y lo que ha producido el discurso de género, cómo se explican las bandas de mujeres enloquecidas que en nuestro país salieron a marchar y a destruir todo lo que fuera posible de destruir desde su convención. Entonces tenemos ahí la violencia que ha permitido que se exprese, ¿sí? Gracias a esos discursos. Y que no ha sido una sola militancia. Han sido grupos y grupos y grupos y grupos a lo largo de este sexenio, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero específicamente en este sexenio ha habido mayor manifestación feminista y discurso de género, ¿sí? Para ir en contra de una construcción política que se ha llamado la cuarta Transformación. transformación. Y que, perdón, doctora, y No, no, que sí, ahorita en lo que dice, me lleva a pensar de inmediato en lo que señala usted de cómo están estos movimientos muy claramente enfocados a no permitir la consolidación de este proyecto, el llamado como la cuarta transformación, pero también lo pensaba al mismo tiempo con impedir que se consolide, bueno, que se geste, porque yo creo que en las nuevas generaciones es menester que se geste y que se consolide simultáneamente en los mexicanos esta concepción de mexicano, de nacionalidad. Me vino ahorita por cómo cuando comenzamos el programa y que yo digo que es Día de la Raza, usted de inmediato dice, ¿cuál? ¿Cuál raza? Entonces, todas estas movilizaciones, y me viene la expresión que dijo la doctora Lozano de ambientes de guerra. Es decir, son movilizaciones que a lo que apuntan es simple y llanamente a fracturar ahí donde hay un proyecto que apueste por una consolidación, en este caso de nación, por una identidad, esa es la palabra, que estaba pensando, una identidad que hay que nombrarla aquí como mexicano, como mexicanos. Entonces, los grupos feministas o grupos, por ejemplo, ahora con el proyecto del Tren Maya, los grupos que surgen ya salen de las coladeras en pro del cuidado del medio ambiente, ahora resulta que les preocupa el medio ambiente y les preocupa la salud y les preocupa que no haya medicamento y tantas pseudo preocupaciones. A lo que voy es cómo en su conjunto se trata de organizaciones apoyadas en discursos que a lo que van claramente es a impedir una consolidación en una identidad, a impedir una condición de grupo que pudiera, el grupo a mí me parece que pudiera ir en pos pues, de un proyecto de nación, de una mejora, de mejorar el lazo social. Entonces van simple y llanamente a romper, a romper, a romper, a introducir disarmonía en términos. Bueno, es que tenemos que trabajar que la corrupción a la que tanto se refiere el señor presidente, ¿sí? Pues deja mucho dinero y el dinero puede ser una pretensión de felicidad y de satisfacción para los corruptos. Y que no importa que les digan corruptos o que se haga, digamos, un proyecto de nación. Ellos lo que quieren es que se le devuelva a los corruptos
lo quitado, sí, verbalizando lo de instituto para devolverle al pueblo lo robado. Bueno, entonces estos grupos de corrupción quieren que se nos devuelva la libertad anterior en la corrupción para seguir siendo felices nosotros a costillas de crear verdaderamente una miseria peor que la de África, ¿sí? En nuestro país, sin ningún cargo de conciencia, justificado absolutamente. Ahora, no podemos responsabilizar al discurso feminista y al discurso de género de manera directa, pero los responsabilizamos porque ha sido la bandera que se ha respaldado para todas estas acciones, ¿sí? Corruptas en contra de otra forma de política. Simplemente otra forma de política, en donde la idea nos ha demostrado que esa otra forma de política, esa otra idea de política, bueno, ha traído beneficios que están permanentemente descalificados por grupos de poder que requieren que se regrese al sistema anterior de corrupción para que todos aquellos que pertenecen a la corrupción como una forma de satisfacción y de felicidad vuelva a reinar en este país. Entonces, es una guerra. Hablando, digamos, de la guerra, hemos tenido durante 5 años una guerra a muerte, como son las guerras, ¿sí? Para que la cuarta propuesta de país, ¿sí? No se lleve a cabo. Y es una Bueno, guerra y hay algo entre que la es genial en López corrupción, Obrador. entre la es una guerra entre la corrupción, ¿sí? Y la no corrupción, nada más es así de sencillo. No queremos la corrupción. Ah, no, De ¿cómo no? hecho, López Obrador, no sé si lo acaba de hacer, pero me parece que lo acaba de hacer una reforma en el manual de historia de la escuela, que me parece brillantísima y nunca vista. Sí, hay otros presidentes que quieren reformar la educación, pero lo que tiene tanto de mexicano como de creación y que saca de la lógica de la guerra, es que él quiere poner en el manual de historia, instituir todo lo que tiene que ver con la corrupción. Entonces, observar que en México, por ejemplo, cuando él fue elegido, antes de ser elegido, como hubo una oposición del poder muy fuerte, porque justamente los presidentes anteriores habían hecho corrupción y habían sobre todo robado dinero al país. Y quería que eso López Obrador quiere hacer esa reforma, y entonces se vuelven a alzar los mismos grupos, en donde, bueno, ¿cómo se atreven a poner en un libro de historia en México, marcar algo que es la historia de nuestro país, y que nunca se menciona, que tiene que ver con la corrupción y con empobrecer al país robándose el dinero del pueblo? Entonces me pareció genial cómo la genialidad de López Obrador es hacer un último acto de su presidencia, no de Morena. Morena se queda, pero de decir, esto es una reforma importante en la educación porque es lo que no se menciona. Es lo que no se menciona. Entonces dijeron, bueno, no está comprobado de que se haya robado, de que sí está comprobado. Es lo que me permite a mí liberar la palabra. Entonces, me parecía que ilustraba perfectamente bien qué fue lo que fue a tocar López Obrador. Bueno, fue a tocar el placer de la corrupción.
Ujú. Vayámonos, digamos, a otro campo. Preguntémoslo a un consumidor de morfina si él estaría dispuesto a modificar ese placer que obtiene con la morfina por abordar la realidad, digamos, cruda de que tiene que trabajar, de que tiene que pensar, de que tiene que crear, de que tiene que pagar impuestos, de que tiene que estar dentro de la ley. Pues nos va a mandar al demonio. Eso ya lo trabajó una película genial que se llamó Transpotting, en donde el placer que alcanzaba todo este grupo que deja morir de una manera verdaderamente insoportable en la película a un bebé que llora y llora y llora y llora y muere de hambre y muere de inanición, porque nadie acudió a resolver la demanda de ese llanto. Es verdaderamente, bueno, esa escena yo la recuerdo con mucho estupor. A mí me produce ya estupor, ¿sí? De ver hasta dónde puede perderse la relación con el otro por medio de la toxicomanía, por medio de la ingesta de tóxicos que me lleven a mí a un narcisismo irrestricto. Es decir, con yo y más yo y más yo y más yo. Es lo único que cuenta. Yo y mi botella de alcohol. Yo y mi inyección de morfina. Yo y mis pastillas. Yo y mi adicción y mi drogadicción. No quiero saber de nada más. Si para eso tengo que matar, tengo que robar, pues ya no es, digamos, una problemática. Forma parte de poder alcanzar ese placer. Por eso es tan difícil, sino que imposible, no lo hagamos un imposible, o hagámoslo un imposible para que podamos hacerlo posible, ¿sí? Modificar esa forma de placer a través de la adicción, a través de la drogadicción. Ahora, Y, hay ¿y qué? discursos con esas características de adicción y de drogadicción con los discursos. Hay discursos que enajenan el pensamiento de las masas, ¿sí? Y se lanzan a cosas verdaderamente imposibles de ordenar, como han sido las manifestaciones agresivas de estas feministas, bueno, ni siquiera, de estas mujeres que, aprovechando la revuelta de estos discursos, se lanzan, ¿sí?, a destruir cosas de valor para la cultura. Bueno, pero aquí tenemos cuál sería el peligro de que de veras los discursos de género y el discurso de feminista alcanzara un estatus epistémico. Tiene la palabra nuestra querida doctora Valeria Reyes, que estuvo precisamente pensando y lo trajo el otro día al programa, ajá, y creo que podemos cerrar el jueves, hoy cerramos, ¿sí?, con una reflexión de cuáles serían las consecuencias de elevar estos discursos a un reconocimiento epistémico. Sí, principalmente porque ahora toda la producción que hay, entre comillas, científica al respecto de los discursos de género, ya da por hecho que es una nueva epistemología. Entonces, pues yo me fui a buscar cómo es que eso se creó como una nueva epistemología. Y pues realmente es una cuestión hasta cierto punto arbitraria, porque viene sí del movimiento feminista, de los logros obtenidos a través del movimiento feminista en relación a cómo la mujer es reconocida como ciudadano, ¿sí? Pero llegó un momento en que el movimiento feminista empezó a ser molesto. Entonces, el discurso de género viene, ¿sí?, como a sustituir
todas esas animadversiones que surgieron en contra del feminismo, ¿sí? Y pues colocarlo de una forma más amable, ya no como feminismo, sino como un discurso de género, con los mismos fundamentos. Finalmente, habla de una equidad y de una igualdad de género a partir de un supuesto de la jerarquización que ha habido en los roles de género y de la división que ha habido en relación a los roles de género. Entonces, toda la creación de conocimiento nuevo en relación al discurso de género se fundamenta en eso. Y el nivel más elevado al que ha llegado el discurso de género es a colocarlo como un criterio de análisis, una posibilidad de análisis crítico, en donde lo que se intenta es hacer pasar a toda la cultura, a todas las producciones de la cultura, como puede ser el arte, como puede ser la ciencia, todo pasarlo por ese criterio, ¿sí? Analizarlo desde el discurso de género. Y lo que se propone ahora es que toda la producción, por ejemplo, del pensamiento científico, ha sido posible gracias a que eso es sostenido por la postura masculina. Entonces ahora toda la filosofía, por ejemplo, es una creación que viene de lo masculino, o sea, que viene del hombre. Y la propuesta es que ahora hay que hacer pasar todo eso por la visión de la mujer para que entonces eso sea justo y sea equitativo. Ah, caray. La idea es que, bueno, pues si toda la producción filosófica, la producción de pensamiento, hasta llegar al pensamiento científico viene del hombre, pues entonces ahí, sí, no hay una equidad de género, entonces la propuesta es ahora, desde la nueva epistemología que viene desde la visión de la mujer, que reconociéndole todos sus derechos, bueno, pues entonces habría que pasar toda la producción de la cultura de la humanidad por ese criterio de género. Bueno, lo podemos hacer, no hay problema. Acuérdense que aquí en México se creó la posibilidad de que las mujeres desaparecieran por 24 horas y los hombres descansaron, ¿sí? Entonces, pues podemos hacer que desaparezcan los hombres por lo menos por 24 horas y las mujeres tomen la batuta del país y veamos en 24 horas de qué son capaces las mujeres pues para hacer justicia. No necesitamos pelearnos con la epistemología. Simplemente vean qué prácticas son las cosas que suceden en México. En México, en un periodo gubernamental, se contrató a una vidente para encontrar, ¿se acuerdan? Sí, a la paca. Ok, a la paca, órale. Para que vean lo surrealista que es México. Órale, sobre el manto de las coronas, hablen de eso. Pues es que se contrató a la vidente para que la vidente, con pues sus poderes sobrenaturales, encontrara una osamenta que estaba perdida. ¿Para qué queríamos esa osamenta? Bueno, ¿qué importa? No recordemos cosas tan sublimes como eso. No toquemos lo sagrado. Porque eso en México, pues es sagrado. No me digan que no, las limpias existen. ¿Sí? Ahí en el Zócalo podemos ir a que nos echen humo, ¿no? De copal. Y están permanentemente los danzantes como un recordatorio de que México no fue conquistado, sino simplemente subyugado. Bueno, pero tengo aquí un libro excepcional enfrente de mí, respecto a estas posibilidades de la epistemología, que se llama, el autor es Eric Marty, y la editorial es Bordes Manantial. Y el título es El sexo de los modernos, pensamiento de lo neutro y teoría del género. Entonces, en el prólogo inicia con un pensamiento que podemos desarrollar. El género, gender,
Es el último gran mensaje ideológico de Occidente enviado al resto del mundo. Es genial, ¿sí? Es el último gran mensaje ideológico, subrayen, de Occidente enviado al resto del mundo. Como en la mayor parte de los anteriores, su origen conceptual y abstracto no fue un obstáculo para su triunfo en gran parte del planeta. O sea, así nace el feminismo y el género. No fue necesario, ¿sí? Y el hecho de tropezar con una creencia aparentemente fundamental, una doxa, sobre el carácter natural de la diferencia de los sexos, no impidió que ese mensaje tuviera aquí o allá fuerza de ley. Esos somos los seres humanos frente al discurso. Por eso Lacan, ¿sí?, se interesó enormemente por lo que puede provocar la palabra organizada en un discurso. Y bueno, puede provocar todo lo que el discurso feminista y el discurso de género ha provocado en la actualidad, ¿sí? Y no podemos decir que la experiencia de la manifestación de esos dos discursos nos deje una experiencia de paz, nos deje una experiencia de alegría, nos deje una experiencia de gusto, de tranquilidad. No, nos tiene alterados. ¿Por qué? Porque precisamente se desarrolló de esta manera. Cuando dice aquí el autor, como en la mayor parte de los anteriores, ¿qué? Mensajes ideológicos de Occidente, su origen conceptual y abstracto no fue un obstáculo para su triunfo en gran parte del planeta. Y el hecho de tropezar con una creencia aparentemente fundacional, una doxa, sobre el carácter natural de la diferencia de los sexos, no impidió que ese mensaje tuviera aquí o allá fuerza de ley. Fuerza de ley instaurando nuevas reglas morales y que además se convirtiera en una norma gerencial para las grandes empresas internacionales. Dios mío, e incluso modificara las lenguas, no solo mediante el surgimiento de un nuevo vocabulario cisgénero, ¿sí?, sino de un nuevo régimen de articulación de la expresión con la escritura y las palabras inclusivas que ya aceptó la Real Academia de nuestro lenguaje, digamos, violado de esa manera por la Real Academia Española de Lenguaje de Español. Bueno, es un grupo que no tiene por qué tener injerencia en México, dado que en el Colegio de México se creó el referente para la lengua española que se habla en México, Doctora, y en donde definitivamente tiene palabras del náhuatl. Sí, Oscar. Sí, doctora, y que hacen pasar justamente este tipo de construcciones como un nuevo lenguaje y justamente quitar a lo que apuntan que no es un nuevo lenguaje, es una deformación del lenguaje ya existente. ¿Qué es lo que quiero apuntar o qué es lo que quiero señalar? Que esa línea de la deformación de lo que ya está establecido es lo que se pretende en este tipo de ideologías de género o de discursos feministas, pasar como algo nuevo cuando realmente es algo que está torcido.
Cuando iniciamos la conversación, hubo algo sobre algo que me sonó, que me llevó automáticamente a un discurso de propaganda, un discurso propagandístico. Y el dicho que siempre se me vino a la cabeza fue: miente 1000 veces y esa mentira va a pasar como verdad. Entonces, no está en una línea de una creación, de una apuesta por encontrar algo nuevo, sino de lo que ya se tiene. Entonces, cómo se va a quebrar o cómo se va a torcer. A mí me Por parece medio, que hay, por medio de lo que, por medio de lo que usted acaba de decir, ¿no? Sí. Miente 1000 veces, después de 1000 veces se va a convertir en una verdad. Sí, doctora Lozano. sí, yo creo que nosotros tenemos aquí un quehacer menos, digamos, de lo cotidiano cuando hablamos de epistemología, y es ver dos niveles diferentes. En lo que nos acaba de traer Valeria, vemos que está pasando algo moral muy fuertemente, y es que la equidad, es la palabra que hay que retener en esto, es buena, y que la equidad parece que puede aparecer con una proposición femenina. Entonces, bueno, tener mucho cuidado, esto no es epistemología. En cambio, si vemos un esfuerzo epistemológico en la Butler, no sé cómo se llama, Judith Butler, no sé cómo se pronuncia su nombre, en donde Butler, en donde ella va a hablar de su versión de la identidad. Ahí creo que ya pretende tocar algo de la epistemología. Entonces, nosotros tenemos que ser muy serios en manejar exactamente cuál es el camino, porque no empieza hoy. Judith Butler es de los años 70, ojo. Entonces, ¿por qué se utilizó en los 2000 lo que ella dijo en los años 70? No es inocente, pero vemos que es un trabajo ya viejo. Vemos que hay un esfuerzo intelectual en ciertas feministas efectivamente para tocar lo epistemológico, y es un esfuerzo diferente. En cambio, vemos muy bien, yo me preguntaba por qué yo había comprado un libro que me interpeló se dice así, ¿verdad? En español, que me llamó la atención en librería, de una escritora rusa que decía: la guerra no tiene rostro femenino. Dije, oye, ese lo tengo que leer, ¿en qué se basará esta mujer para decir eso? Que la guerra no tiene, como si las mujeres volviéramos inclusive a un ideal, que esto ya nos pone del lado de la moral, que inclusive es masculino. La mujer como no violenta, la mujer como esto que decía Valeria, como equidad. La mujer sí tiene algo que ver con esto que estamos llamando equidad, y parece que la equidad es buena. Permítame, doctora, permítame un segundo, porque de veras me inspira usted el poder sacar a la luz la violencia de las mujeres cuando el hombre las deja por otra mujer. Nada más. ¿Cuál equidad? ¿Cuál La tranquilidad? violencia de las mujeres, o cómo las mujeres siempre hemos estado presentes. ¿Qué tipo de guerra establecemos? Principalmente con las otras mujeres, para decirlo rápidamente. Después, ¿cuál es la violencia que la madre puede ejercer con un hijo? Estos pequeños, este petit comité, ¿no? Este íntimo de la vida cotidiana, en donde la madre tiene un poder a veces devastador, en esto íntimo en donde no hay ninguna ley que pueda intervenir, porque está a solas con su hijo. Entonces, ¿de qué equidad y de qué mujeres hablan? Porque es volver a insistir en que la mujer nunca ha inscrito nada, sino que ha sido el hombre que ha pensado todo el tiempo. Entonces, los hombres no han tenido madre, ¿no? Tan simple como decían. Quiero decir, la primera persona con la que va a tener
un diálogo, el hombre es con la madre. Sí, Entonces, el niño varón va a ser definitivamente por primera vez en toda su vida, va a ser manipulado bajo el estatuto de la limpieza, va la mujer a jugar con sus genitales. Y ahí no hay ninguna ley que le impida a esa mujer, ¿sí?, jugar a excitar y a provocar una exaltación en su hijo, que está a merced de ella y que es un hijo varón y que la mujer se satisface jugando con los genitales de su hijo. A tal grado que las mujeres les frotan el pene y los testículos a los bebés y el bebé, la única posibilidad que tiene de expresión de esa sobreexcitación es una risa hasta llegar, digamos, a la asfixia y después al llanto. ¿Y tenemos quién? la dimensión, doctora, también del fantasma femenino de violación, cosa que no se dice nunca. Ah, exacto. Eso se escucha en análisis y se pretende ser descalificado diciendo que viene desde lo masculino. Hay que ver cómo es femenino. Si no es Bueno, desacreditar a la mujer, es un fantasma. No quiere decir que pase al acto, pero cómo se callan ese tipo de cosas y de construcciones de lo femenino, de las mujeres que vienen a hablar a análisis, en donde a ver, me nuestra entrego, compañera me dejo a ti, haz de mí todo lo que tú quieras, es algo que puede excitar muchísimo a la mujer. bueno, Entonces, son palabras de mujer. Ujú. Sí, doctora, disculpe. no, es que estaba yo viendo aquí a mi colega Ingrid vestida con un suéter rojo incandescente y intranquila por querer participar antes de que se le vaya la idea. Sí, me hice recordar como con motivo del Día Internacional de la Mujer, estuvimos haciendo diferentes trabajos sobre algo que era el acoso, ¿no?, hacia las mujeres. Y lo que fue muy sorprendente para mí, porque fue tanto en un trabajo de investigación, pero también, digamos, en el trabajo que implica eso enigmático de la mujer y en el decir, en el acoso, lo que no se dice es cómo la mujer se erotiza de ser acosada. Que es el fantasma, es lo que Ujú. dice la doctora Lozano, ¿no? Sí. El fantasma no quiere decir que no haya un deseo por parte de la mujer de ser atacada, de ser violada, de ser golpeada, de ser maltratada. No necesariamente va a pasar a la acción, pero cuando vemos el número de mujeres golpeadas que no dejan a su galán, Ujú. ¿sí? A mí me tocó en la Cruz Roja que me dijo el médico que me enseñaba, porque en aquel entonces quería yo ser médico, que me enseñaba, me dijo, venga para acá, muchachita, yo tenía 15 años. Vea lo que le voy a presentar de lo que son las mujeres. Yo dije, pues, ¿qué me irá a presentar si mi madre es sagrada? Ajá. Bueno, pues aquí que la mujer llegó con su ojo en la mano. El galán que ella ama incondicionalmente, aparte de todas las golpizas que le ha dado y que la fractura y que la tienen ahí en la Cruz Roja, ¿sí? Llevaba ahora su ojo en la mano. ¿Sí? Y se pretende reducir a la mujer a que está sumisa a un discurso masculino. No hay sumisión que permita traer un ojo en la mano. No hay sumisión. Hay todo el resto de las mujeres que no se exponen a ese tipo de cosas. Entonces, creo que hay una Imagínense que invitación ahí muy fuerte. sí, oiga, doctora, pero yo tenía 15 años y creía que las mujeres, empezando por mi madre, eran santas. Sí.
y que lo que yo tenía que alcanzar en mi juventud era la santidad, empezando por cuidar la virginidad. Y eso se olvida que sí es un decir masculino, mi madrecita santa. Entonces, se tacha a los hombres de asesinos de mujeres, de odiar lo femenino, de ser, sí, pero se les olvida que de la construcción masculina hay mi mamacita santa, que en la construcción masculina hay que la mujer es ideal, que la mujer es buena. Eso ya no se dice. ¿Y qué ha hecho la mujer con esos decires masculinos? Pues simplemente los ha torcido y los ha convertido en una violencia desmedida contra los hombres. Y los hombres ahora tienen una pasividad psíquica que llama la atención porque no salen a protestar, no salen a decir, no nada, son grupos a veces que surgen pues muy grises, muy poco, digamos, significativos, y que, por ejemplo, nuestro presidente es atacado permanentemente por mujeres intelectuales y de una manera, bueno, verdaderamente despiadada y sorprendente. Ahora resulta que las intelectuales mujeres escogen su inteligencia y su discurso para hacer pedazos al señor presidente de la República. Bueno, Dios mío, es algo que quiero subrayar porque el señor presidente de la República representa el poder de los hombres en toda la historia de las mujeres subyugadas. Sí, pensando también en este trabajo que hicimos al respecto del acoso y que estuvimos revisando un libro de Marta Lamas que se llama Acoso, denuncia legítima o victimización. Ahí Marta Lamas habla de cómo es la participación de las mujeres, por ejemplo, en la delincuencia, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de secuestros. Entonces ella decía que las mujeres principalmente son las que llevan la contabilidad de los secuestradores. Además, las mujeres son las que alimentan a los secuestrados. Además, las mamás de los secuestradores son las primeras cómplices y alcahuetas de los secuestradores. Y deja muy claro en ese sentido, pues como siempre la mujer tiene una participación muy importante, ¿sí? Que nunca sale a la luz y que por el hecho de que Marta Lamas denunció esto, pues después las feministas se le fueron encima, ya la estaban corriendo del movimiento feminista y tuvo que hacer un libro para reivindicarse de lo que ella denunció. Bueno, ahí me parece que la señora Lamas Sí. fue una cobarde. Sí, tal cual. Fue verdaderamente una vendida. Entonces, se lo merecía. Si ella no tuvo el temple para ser, digamos, desechada de semejante grupo, sino ella quería participar eternamente por los siglos de los siglos, amén, bueno, pues ella se volvió peor que las otras, peor. Es una deshonra haber escrito un libro para reivindicar como si fuera un equívoco, cuando fue un acto de valentía. Y hay Volvió mujeres una que cobardona. también han seleccionado a las víctimas para violadores en serie y asesinos en serie. Hay en Francia un caso muy famoso de este asesino y violador en serie de chiquitas, de jovencitas, se me escapa ahora el nombre, en donde la esposa escogía a las víctimas. Claro. Entonces, inclusive la mujer puede ir más lejos, ¿no? En escoger para cómo las mujeres pueden estar también mezcladas a todo lo que tiene que ver con la perversión de los hijos para que los violen. Y pueden ser parejas, ¿no? Esto parece llamar mucho la atención. Bueno, la mujer está ahí. Y siempre se trata de denigrar a la mujer, porque como decíamos, si no lo moralizamos, como lo decían ustedes el martes, que me parecía muy bien, si este tipo de manifestaciones sexuales son una satisfacción que nos inquieta, como dice la doctora Heiser, no nos da tranquilidad, entonces, ¿por qué descalificar, ya no de manera moral, que la mujer
es capaz de satisfacerse de esta manera sexualmente. ¿Por qué descalificar a la mujer en sus actos? ¿Por qué? ¿Por qué la pretensión del feminismo es decir, no he estado, siempre he estado subyugada? Me parece que es la ofensa más fuerte que se le puede hacer a las mujeres. Y que entonces escuchamos la chapelle, la iglesia moral, en donde hay unos personajes buenos, que son las mujeres, y unos personajes malos, que son los hombres. Y hay que agregar, hay unas estúpidas, que son las mujeres, y hay unos brutos, que son los hombres. Eso tiene que pasar en el discurso. Necesariamente se tienen que comprar este tipo de cosas y entonces se eliminan a todas las mujeres y toda la existencia de la mujer. No se ve, es ahí en donde se destruye la mujer. Claro, pero la mujer, para decirlo en una situación muy compleja, pero no encuentro en este momento otra palabra, es de lo que goza la mujer, de ser destruida de esa manera para no aparecer en la responsabilidad pública de ser ciudadana, sino de ser degradada para seguir, digamos, en una experiencia absolutamente perversa y torcida, escondida, haciendo todos estos menesteres. Porque, bueno, ella es la primera que se presta. Hay algo que nos enseña fuertemente el psicoanálisis. Ser el objeto, el masoquismo, el sadismo, ser el objeto de un sádico me hace a mí el objeto preferido. ¡Tarán! No, son cosas muy, muy incómodas. Quiero decir. Bueno, son cosas excelsas, porque nos explica por qué una mujer, ¿sí?, se expone en una calle en donde sabe que puede ser violada, ¿no? Bueno, porque ese es su deseo. Ahí hay una comprobación de que el objeto del deseo soy yo, pero lo que me lo comprueba es que me agredan. Ojo, no es gustar. No es gustar. También puede pasar en lo masculino, vale la pena decirlo. El masoquismo. Pero en la mujer, si hay algo que le da una posición específica como objeto de deseo, es la denigración, es el ser denigrada. Entonces, son cosas que no se dicen. Son cosas que eso hay que acallarlo. Eso sí, no hay lugar en lo social. Eso sí, porque es Freud, quiero decir. Ya son siglos, ¿eh? Bueno, porque pero, hay una cosa... Y vamos a escuchar que hay una subversión de sexos, eso sí, vamos a prestar oídos, y vamos a escuchar con mucho gusto que puede haber una promesa de equidad. Eso nos interesa. La equidad es buena, señores y señoras. Todos iguales. Bueno, yo creo definitivamente que la propuesta de equidad con el goce que obtiene la mujer de esta manera es un imposible. Ahora, hay que mencionarlo, hay que estimularlo, pero como imposible. Dado que hacia el goce femenino se rindieron Lacan y Freud. Ante eso sabían que no hay vuelta, que no hay remedio con las mujeres. La pregunta de Freud es ¿qué quiere la mujer? Y la respuesta, digamos, de Lacan, lo que la mujer quiere es un enigma. Los dos psicoanalistas grandes de la historia del psicoanálisis quedan vencidos por el goce femenino al cual la mujer no renunciará. ¿Saben cuándo? Nunca. Ahora, ¿dónde quedó la episteme? Ya no tiene, ya no tiene sentido, ya, bueno, verdaderamente queda ridícula la episteme. Oigamos además, la talla de la mujer, quiero decir... Pero a ver, espéreme, doctora, oigamos las voces masculinas, a ver, ¿qué dicen, señores? ¿Dónde están ustedes? Sí, justamente, sí, en ese aspecto, justamente yo me quedé pensando en que si algo nos deja muy en claro Eric Marty, en lo que usted nos leyó, doctora, de, ¿cómo se llama? El sexo de los modernos, es que justamente la ideología de género no requiere de la epistemología para tener fuerza de ley. Es decir,
bueno, no iba a decir por sí, bueno, lo digo así, por sí sola se impone. Y me estaba yo planteando qué es lo atractivo, ¿no? Para tener esta fuerza de ley. Y me parece que a nivel de lo social, eh, ha constituido, ha venido como a configurarse como una cosecha de logros, porque de lo que hace referencia la ideología del género o la perspectiva del género, que para empezar a estar al nivel de una perspectiva, ni siquiera alcanzaría un estatuto de epistemología, eh, pero digo cosecha de éxitos porque creo que esa ha sido en parte a nivel de lo social su fuerza, porque hablan de que hay un logro, esto que también se venía mencionando, a nivel de crear un lenguaje inclusivo, de plantear la reivindicación del derecho de las minorías, ¿no? De legitimar a las mujeres y a estas minorías como sujetos políticos. A eso me voy refiriendo con cosecha de éxitos, ¿no? Y creo que eso ha Pero, sido... a ver, lo interrumpo. Esa cosecha no tendría éxito si no se introdujera en la economía en cuanto a las ganancias, bueno, verdaderamente exorbitantes que vienen, digamos, detrás de todas esas mentiras. Entonces, tenemos una sociedad que encuentra una felicidad en que se le mienta, no en que se le develen estas cosas que decía la doctora Lozano. ¿Cómo develar que uno de los goces femeninos es convertirse en el objeto por excelencia ideal para un hombre encadenado a torturar y degradar a una mujer? Porque también lo que no hemos dicho es por qué el alcohólico golpeador regresa siempre, ¿sí?, al lado de su mujer degradada. Porque él encuentra también, digamos, en esa degradación femenina, una resolución del peligro que siempre le representa la mujer históricamente al hombre. Entonces, ahí están los dos de contrapaches muy bien ubicados. ¿Sí? Es eso lo que hay que poner, digamos, en el discurso de la época. Hagamos público la satisfacción erótica perversa en un sexo y en el otro. Hablemos de ello. Ta, 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 ta. Híjole, carajo, siempre que la doctora se emociona, produce un silencio muy particular, en todos los colegas. Pero bueno, ánimo, colegas. Hay que tener valor para denunciar que ante esa forma de satisfacción, tanto en el hombre como en la mujer, el psicoanálisis no tiene posibilidad, porque el psicoanálisis funciona cuando hay un sentimiento de culpa en los sujetos y se avergüenzan de sus caídas perversas. Sí, para el psicoanálisis nunca ha sido un problema de género. El psicoanálisis nunca erguió tampoco, levantó tampoco esto que llamamos hombre. Tampoco. Freud comienza 3 ensayos sexuales con la homosexualidad, con la perversión. Tan es claro para Freud que no se trata de un género. Si no, bueno, no trataría la homosexualidad masculina. Entonces, lo que es interesante también es ver cómo el feminismo es el que va a instituir de manera particular la identidad masculina, dándole y achacándole cosas que serían lo propio de un hombre. El hombre, como dirá Lacan, no existe. En lo sexual, no existe. Entonces, vean cómo el discurso femenino viene a aportar de una manera artificial, y ahí es en donde está la ofensa hacia el hombre, lo que es un hombre. Entonces, una vez que tiene lo que es un hombre y que todo pensamiento, lo que decía Valeria al principio,
toda producción cultural viene de esto que hemos nombrado hoy, hombre y patriarcado. El psicoanálisis siempre lo ha complicado, ¿eh? Bueno, porque Siempre lo ha complicado. definitivamente el psicoanálisis no apunta única y exclusivamente a verbalizar la diferencia biológica de los sexos, sino simple y sencillamente en dónde estriba la tendencia a un goce irrestricto, es decir, sin restricción. Y eso lo vemos en la compulsión que hay a la drogadicción como solución de vida, como solución de bienestar. Es decir, me vale absolutamente todo lo demás. Yo lo que quiero es tener un estado permanente a través de la adicción o de la drogadicción, ¿sí? Tener un estado de placer sin aparentemente consecuencias. Entonces, no, el psicoanálisis no se va a ubicar en que si esta forma de placer es masculina o esta forma de placer es femenina, aunque lo toque, no es el interés del psicoanálisis. El interés del psicoanálisis es la potencia sexual en la búsqueda de un placer irrestricto, es decir, sin restricciones. Satisfacción. Sí, claro. Ay, Dios mío, otra vez. Ay, Dios mío, otra vez mis colegas se quedan así como en ese entusiasmo del silencio. Pero bueno, podemos doblar la página y hablar de las cosas que van indudablemente ya sobreviniendo, ¿sí? En el nivel de suicidios en los jóvenes, que es un foco de alarma en cuanto que no encuentran salida, de no ser que sean prostituidos o que sean tomados como carne de cañón, ¿sí? Para intereses de grupos verdaderamente detestables, ¿sí? Tenemos una tasa de suicidios verdaderamente alarmante. Entonces, es muy triste que nuestra sociedad tenga como índices de su significación en cuanto al valor social un nivel altísimo de suicidios en jóvenes, sobre todo hombres en jóvenes entre 17, 18 y 19 años. Bueno, eso es cambiar la página, ¿sí? Que no es tampoco hablar de algo tan hermoso y tan agradable. Pero tenemos también otro doblez de página que tiene que ver con que prohibido amar a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ah, carajo! Aquí la torcedura en las religiones es patente, porque la religión, digamos, musulmana no fue capaz de resolver el conflicto de guerra que está ahorita entre Israel y palestinos. Y lo que está de fondo, y lo sabemos, son las ideologías de la creencia. Entonces, como la creencia produce identidad, entonces la lucha porque mi identidad sea la ganona, provoca definitivamente estas disputas en donde el sufrimiento de la población es atroz e inconmensurable. Ahora bien, detrás de todo este sufrimiento en donde las religiones, ¿sí? La musulmana, que es tan perfecta en toda su constitución, no ha sido capaz, sino ha sido más bien capaz de azuzar lo demoníaco, ¿sí? En cuanto a lo que el otro profesa en contra de mi propia religión, ¿sí? Y ahí se vuelve, digamos, luchas encarnizadas. Entonces, vemos también con tristeza que la religión que anteriormente, sobre todo en la Edad Media, ¿sí? Tenía una experiencia de pacificación
de tranquilidad, de felicidad, etcétera, se ha convertido en guerra, en situaciones de guerra. Aunque el interés sea económico, no podemos dejar de pensar que las religiones han sido fallidas en cuanto a evitar, justamente por medio del amor, que es lo que debe de propagar toda religión, ¿sí? Por medio del amor, conciliar los abusos que se cometen por el ejercicio del poder. Porque sabemos que Palestina fue destruida simple y sencillamente por un ejercicio de poder. Entonces, tenemos, volteando la hoja, otro asunto que también debemos de tener en cuenta. El poder ejercido ahora en función de que el valor de los seres humanos y sus vidas no sean naturalmente en la ideología de la economía, es decir, del poder económico, no sean un estorbo. Podemos eliminarlos y beneficiarnos con la desaparición de unos miles que no alterarán la paz del mundo. ¿Por qué? Porque en la medida en que narcisísticamente esa guerra no sea mía, pues a mí, ¿qué pitos me tocan ahí? Ninguno. Entonces también ha creado nuestra sociedad una satisfacción narcisa de que mientras la guerra no esté a nivel mundial, pues qué carajos me importa que los otros se agarren del moco y se destruyan unos a otros. Pero demos vuelta a la hoja, porque no solamente tenemos ese tema para tomar en consideración, sino también tenemos que tener en consideración que la alimentación mundial se volvió una basofia y una porquería y que ha producido las grandes enfermedades de nuestra época, simple y sencillamente porque económicamente se tomó la decisión de destruir una buena alimentación, proporcionar una alimentación bien azucarada para que, ¿sí?, los seres humanos se alimentaran con una sonrisa en la boca, sabiendo que no hay en la actualidad una confianza de que los productos alimentarios tengan la calidad que deben tener por ética y que tuvieron en otra época. Bueno, varios temas a tratar, pero podemos, digamos, descansar y estar tranquilos. Nada de eso. Nada de esto debe de inquietar el espíritu, nada de esto debe de alterar, ¿sí?, la satisfacción narcisista de la falta de amor. Nuestra sociedad, en este voltear las hojas y las hojas y las hojas, de todos los puntos y de todos los temas que le corresponden al psicoanálisis tratar, ¿sí?, lo más doloroso para el psicoanálisis es la carencia amorosa. Con esto, bueno, creo que podemos cerrar el programa. Hay una carencia amorosa que hay que alimentar para que el mundo en todas sus imposibilidades haga de lo imposible algo posible. Ama y haz lo que quieras. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.